Listo. Ok, ya estamos en vivo, al aire. A ver Listo, si me listo. Sí, confirmas por ahí. ya estamos en vivo. Sí, ok. Esperemos que el algoritmo de Facebook y de las redes sociales que hoy en día están funcionando manden las alertas y nos puedan ver. Así que un saludo a todos los que nos logran ver y los que nos verán posteriormente a una edición más de Plemi Podcast. Un espacio donde compartimos junto con los emprendedores y nuestros amigos que ya llevamos cierta experiencia en el mundo de los negocios y el emprendimiento, a trasladar este conocimiento y experiencias, sobre todo, para no cometer ciertos errores, para aplazar esa espera de lograr un salto rápido, pero sobre todo que logren tener una base en lo que es comenzar un negocio, ir construyéndolo paso a paso y obviamente evitar el famoso quiebra de un año, ¿no? Ya por estadística ya hemos conversado eso, pero hoy nos trae junto a John y junto a su servidor acá, James Hernández, un tema muy interesante, que es estrategias de marketing digital para negocios. Entonces, John, hoy vamos a comenzar con este tema. Cuéntanos cómo ¿Qué tal? estás. ¿Qué tal, Dale. James? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien por acá. A ver, vamos a empezar con el tema sobre estrategias de marketing digital para todo tipo de negocios. A ver, Correcto. Hoy en día creo que vivimos ya en la era digital, entonces es innegable que un negocio tenga que tener presencia a nivel de Internet, ya sea en las distintas plataformas, redes sociales, y sería bueno hablar un poquito desde tu experiencia, John, cómo ha ido evolucionando lo que es el marketing. En su momento hablábamos solamente en los 90 de una publicidad, digámoslo así, análoga, donde quizás solamente la manera de llegar a conseguir nuevos clientes era a través de una publicación en periódicos, revistas, la televisión, la radio, medios impresos, y posteriormente ya con la entrada en el Internet se dio este salto a tener una presencia y una llegada más masiva. Y obviamente, al margen de eso, yo rescato que el boca a boca sigue mucho dando que hablar, pero si no tienes presencia en Internet, no tienes una buena estrategia adecuada, eh, definitivamente no vas a lograr muchos resultados. Entonces, cuéntanos de esta evolución que has vivido y que hemos vivido todos, pero a veces no hemos sido muy conscientes de ello, ¿no? Cuéntanos, John. ¿qué tal? Buenas noches, James. Bueno, a ver, un poco para entrar en contexto, antes la publicidad, bueno, las estrategias que se aplicaban, normalmente se aplicaban en base al producto, ¿ok? Todas las empresas o las técnicas que tenían para llegar al público se enfocaban más que todo en el producto. O sea, era un enfoque en que, bueno, voy a mostrar mi producto, voy a mostrar qué tan bueno es mi servicio, hasta que hicimos un cambio a el enfoque de las estrategias basadas en el cliente. Empezaron a escuchar al cliente, qué es lo que quería el cliente, cuáles son sus problemas del cliente, y poco a poco se iban haciendo más y más específicos, o sea, basado en las necesidades de cada cliente. Ya por ahí escuchamos la palabra el cliente potencial, el cliente ideal o buyer persona. Entonces, ya empezamos luego a cambiar también no solamente la publicidad en medios como radio, la televisión, sino ya pasamos a otros tipos de medios como redes sociales, ¿no? Entonces, así ha habido una evolución, una transformación de todo tipo, tanto de la comunicación como de los medios, eh, pero aún así falta, lo que yo veo, falta aún todavía en ciertas áreas
o rubros de negocios, todavía la transformación, o sea, falta esa transformación digital que se da lento, ¿ok? Aquí en el Perú básicamente está todavía lento, en otros países nos llevan ventaja, por ejemplo en Brasil nos lleva mucha ventaja, yo le pongo más o menos como unos 5 o 10 años de ventaja de adelanto en temas digitales, Colombia también, pero vamos en ese camino, ¿no? De digitalizarnos. Obviamente lo que mencionas es un dato importante y solo hablamos de Latinoamérica si nos llevan mayor ventaja, sobre todo en aprovechar las herramientas digitales que hay hoy en día. Y imaginémonos, o sea, Estados Unidos, Europa, Uf, es allí, son más potencias y es allí sí, quizás la cuna de la tecnología, por así decirlo, y de la innovación. Entonces, exacto. hay muchos temas, herramientas digitales que aprovechar. Y tocaste un tema muy, muy interesante en el cual ya nos abocamos al cliente, a buscar su necesidad, en saber cómo podemos llegar a él. Y justamente el marketing digital es una gran herramienta para ya cuando, por ejemplo, si hablamos netamente de la publicidad, que en su momento las redes sociales, oye, abres tu cuenta en Facebook, en Instagram o en cualquier red social, y yo recuerdo, inclusive, antes que exista Facebook, estaba Hi-Fi y otras redes sociales, y no te cobraban nada. Y qué Ujú. curioso, oye, ¿cuál es el negocio de estas empresas? ¿Cuál es el negocio de Google? ¿Cuál es el negocio de YouTube? Que YouTube también es una red social, ¿no? ¿Dónde están? O sea, ¿y por qué facturan tanto? Entonces comenzó a salir el tema de que entre cada que tú navegabas aparecían ciertas publicidades y hoy en día, al igual cuando ingresó TikTok, todo era gratis y hoy en día ya estamos viendo publicidad y hablamos de la famosa monetización, ¿no? También. Entonces, vamos un poco por ahí a conversar hoy día y definamos de alguna manera qué es una estrategia de marketing digital y por qué es importante establecerla para un negocio, para este emprendedor que está comenzando o que ya tiene quizás su empresa, pero no ha contemplado una estrategia como tal, ¿no? ¿Qué sería una Claro. estrategia así de manera clara? Bueno, a ver, la estrategia de marketing sería como un plan de acción, básicamente, como ese plan de qué es lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer, lo que va a hacer cada negocio, emprendedor, para lograr un objetivo, ¿no? En su negocio, un objetivo comercial en este caso, por ejemplo, conseguir más clientes potenciales o tener más tráfico en mi sitio web. Entonces, es ese plan de acción que todo negocio necesita para lograr un objetivo comercial, ¿no? Entonces, sí es Ok. importante crear ese plan de acción, esa estrategia. Y hablamos de lo que son los canales de marketing, o sea, hablamos qué es lo más efectivo, una red social en específica o cuál es el canal digital más efectivo para la empresa o el negocio que cada uno puede tener. ¿Es igual para todos o es distinto? Bueno, buena pregunta porque en este caso el canal de marketing va a depender mucho de quién es tu cliente o quién es esa audiencia y también va a depender del rubro de negocio, ¿ok? Porque creo que la pregunta más importante que se debe hacer todo negocio es en dónde está el cliente, dónde está la audiencia, dónde está tu audiencia objetivo. ¿Está en redes sociales? ¿Está en TikTok? ¿Está no sé, en YouTube? ¿Está en LinkedIn de repente? ¿No? O cómo la persona busca también, cómo las personas buscan tu servicio. Entonces hay que estudiar un poco al cliente antes de decidir el canal de marketing. Entonces, Claro. por eso es importante eh, probar ciertos canales para ver si realmente mi cliente está ahí, si lo has intentado alguna vez, ¿no? Por ejemplo, puede ser que alguien está haciendo contenido en TikTok, pero su cliente nunca está ahí, o muy pocos clientes están ahí.
al cambiar el canal de marketing y se puede dar cuenta que el cliente debe estar más de repente en Facebook, que son unas, no sé, están por ahí los negocios o en LinkedIn, que están por ahí su cliente ideal, ¿no? Está ahí en LinkedIn. Entonces siempre hay que cambiar la estrategia o ver dónde está ubicado el cliente, ¿no? Claro. ¿Y tienes algún ejemplo, por ejemplo, de algún rubro en específico que nos puedas mencionar para que también las personas que nos escuchan tengan una idea? O que también por ahí, si es que están conectados, nos puedan dejar un comentario para darles mayor referencia. Por ejemplo, a ver, si yo, por ejemplo, hago páginas web para clientes como abogados, ¿sí? Y yo intento, por ejemplo, buscar mis clientes en TikTok. Yo sé que hay abogados también en TikTok, o sea, puede existir, claro que sí, ¿ok? Pero si yo intento, busco ahí a mi cliente ideal en TikTok, pero no sé si realmente es más efectivo en ese canal o me puedo ir directamente a LinkedIn y en LinkedIn probar si ahí están los abogados y puedo encontrarlos de una manera más fácil, más sencilla o es mucho más rápido la comunicación por ahí para ellos o es su medio de comunicación también de ellos. ¿Ok? Entonces, de repente, para personas más jóvenes Claro. o para cierto rubro, es mucho más fácil la comunicación y están más en TikTok que en, por ejemplo, LinkedIn. Entonces, siempre hay que ir viendo, probando en dónde está mi cliente. Y John, Sí. por ejemplo, en el caso que mencionas, los abogados, aquellos que, bueno, están poniendo su emprendimiento de abogados o ya tienen su bufete de abogados o un estudio jurídico, ¿cuál es su canal ideal? Hablamos de las redes sociales más conocidas, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. ¿En cuál de ellas deben estar? ¿O dónde Buena pregunta. deben promover más? Buena pregunta. Por ejemplo, eso lo he visto también para ciertos abogados. Por ejemplo, ellos normalmente hacen anuncios, hacen publicidad en Facebook o hacen una publicidad en Instagram. Pero lo que no se preguntan es que sus clientes de estos abogados, por ejemplo, cómo los buscan ellos. Entonces nos damos cuenta que a los abogados los buscan pues en Google, se van a buscar dónde está o cuál es el mejor abogado o dónde puede encontrar un abogado en Trujillo, por ejemplo, o el mejor abogado o abogado familia en Trujillo o abogado de familia en Arequipa o abogado penal en el Callao. Entonces la gente lo busca ¿en dónde? En Google. ¿Sí? Entonces el abogado tiene que cambiar su estrategia basado en la búsqueda orgánica en Google. ¿Sí? Entonces también obviamente hacer las estrategias en Facebook, en Instagram, pero tienes que ver cómo la gente te busca, dónde está tu cliente, cómo te encuentra tu cliente. ¿Ok? O sea, normalmente pensamos que lo vamos a encontrar de repente mi cliente en TikTok, pero la gente no entra a TikTok a buscar un abogado. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante evaluar cómo la gente, Claro. cómo la gente me busca, cómo me encuentra. ¿Sí? Entonces, Has dicho esas algo son las bien, bien estrategias. importante. Sí, Exacto. obviamente nosotros creemos que, bueno, todo lo vamos a encontrar en YouTube, o todo va a estar en Facebook, o en TikTok ahora, todos dicen, no, en TikTok está todo, y justamente ahí hay un punto clave, depende tu rubro, porque obviamente si voy a buscar un abogado, quizás no lo busque en Facebook. Ahora, ¿cómo también ahí para los emprendedores la importancia de tener también presencia en Google? ¿Cómo? Entonces, Exacto. ¿hay una estrategia adecuada para eso? Definitivamente sí. Ahora, hay un punto bien importante que se habla de qué es el SEO, el SEO, y cómo puede beneficiar eso a mi negocio. Y definamos en realidad qué viene a ser un SEO, ¿no? Muchos confunden la palabra con
con aquel que dirige, y cuál es la abreviatura que en realidad es la optimización en buscadores, pero ¿qué nos ayuda o cómo nos beneficia esto, tener un SEO en nuestro negocio? Claro, a ver, el SEO no lo confundan con el término SEO como dueño de un negocio, ¿no? Sino en este caso estamos hablando en términos de marketing. El SEO es la optimización para motores de búsqueda, o sea, sería más que todo el posicionamiento en Google, básicamente para que la gente lo entienda, ¿ok? Ujú. Es ese, vamos a llamarlo, visibilidad de tu sitio web que te da Google. Normalmente Google va rankeando cuáles son las páginas web que tienen mejores búsquedas o tienen las palabras claves optimizadas para lo que la gente busca, ¿no? Por ejemplo, si alguien busca cuál es por ejemplo, cuál es el mejor cámara, cuál es la mejor cámara para grabar en HD, supongamos. Entonces, la persona o la página que hizo mejor su trabajo, es decir, que mejor dio la respuesta al cliente, es la página que se empieza a posicionar en la búsqueda en Google. Entonces, lo que hace Google es rankear cuáles son las páginas que mejor responden a la búsqueda del cliente y te da mayor visibilidad, te da mayor tráfico a largo tiempo, ¿no? A largo plazo te va posicionando. Entonces, es importante que cuando creamos una estrategia, supongamos este tipo de estrategia SEO, eh, contemos con un profesional que sepa del tema, ¿no? Cómo posicionamos una palabra, una búsqueda, cuál es la intención de búsqueda del cliente y de esa manera posicionar la página, ¿no? Para tener más visitas, más tráfico en nuestro negocio, básicamente eso. Correcto. Y justo dijiste algo importante. Esto del SEO, de ese optimizador de búsqueda, no es que, ok, yo soy el emprendedor y puedo hacerlo yo solo, o quizás si me busco un cursito en YouTube, pues lo hago. Y de ahí nace también justamente que cuando ya vas emprendiendo necesitas un equipo. Si bien puede ser tu propio equipo o apalancarte de alguien que te asesore o lo que llaman hoy en día y está muy de moda y creo que es alguien necesario, un community manager que te trabaje obviamente una estrategia de marketing adecuada, que es alguien con conocimientos que se va a dedicar a eso con un mayor arsenal de herramientas, se puede decir, que Exacto, te ayude claro. a optimizar justamente que tu negocio tenga mayor presencia, mayor relevancia y que según el contenido que tú tengas de tu rubro, saques determinados publicidades y luego con eso puedas ir midiendo, porque acá entra la otra parte, ¿no? Entonces, ok, como emprendedor, pues comienzo mi negocio y importante tener algo y un presupuesto para tu publicidad, muy importante. Entonces, ¿cómo sé que me va a ir bien con esta publicidad? ¿Cómo sé que si en determinada plataforma es mejor o en otra? ¿Qué clase de contenido debo hacer? Y acá es ya hoy por hoy definitivamente la variable y quien reina el video. Entonces, en un inicio todo era imagen, post y era muy bonito y era muy atractivo, pero hoy por hoy quienes está reinando son esos videos de manera inmediata, en un formato vertical, que es el que está más de moda, y cortos. Y justamente programas como estos, que el que estamos haciendo, nos sirve para que luego hagamos un short, un corto, lo cortamos y eso sirve ya para un llamado a la atención. Entonces, John, ¿cómo logramos medir que en realidad vamos a tener
un buen alcance o si lo que estamos haciendo de video o de publicidad que lancemos está bien o no. ¿Cómo logramos eso? ¿De qué manera la medimos? Esos resultados que quiere el emprendedor, el empresario, en saber eso. Ok, bueno, a ver, primero tenemos que tener claro, yo pienso que tener claro cuál sería el objetivo. En toda estrategia, como ya había mencionado antes, hay que tener claro cuál es el objetivo de la estrategia. Ok, por ejemplo, hay personas que me dicen, John, quiero crearme una página web, supongamos. Ok, tal vez otra persona llega por, oye, quiero crear un anuncio publicitario. Entonces, si tú quieres crear una página web, su objetivo, yo le pregunto siempre, ¿cuál es tu objetivo con tu página web, ¿no? ¿Qué quieres lograr con tu página web? Entonces, normalmente lo que quiere la persona es que tenga más visitas, que la gente entre a su página, que los visiten, y eso se puede medir. O sea, hay métricas para medir el número de visitas, por ejemplo, de la página web. ¿Cuál es el número de visitas? El tráfico de tu página web. También lo que se puede medir en una página web es la conversión. Es decir, por ejemplo, cuántas personas llegaron a la página y cuántas personas dieron clic a un botón de WhatsApp, por ejemplo, dentro de tu página, o cuántas personas se registraron dentro de tu página web. Entonces, son métricas que tú puedes medir, lo que se llama la conversión, el número de tráfico, visitas de la página. Ahora, por el lado del anuncio publicitario, también puedes medir, dentro de tu anuncio publicitario, puedes medir el número de clics que le dieron a tu anuncio, puedes medir también el CTR, ¿ok? Sería el porcentaje de clics que ha dado a las personas por el número de visualizaciones que ha tenido, por cada 1000 visualizaciones que ha tenido el anuncio. También puedes medirlo por el ROI, el retorno de la inversión, de la publicidad. ¿Ok? Es decir, cuánto has invertido y cuánto ha salido de beneficio. Básicamente es el retorno de tu inversión. Entonces, existen métricas que tú deberías como emprendedor saber, todo emprendedor debería saber cómo medir el éxito de mi estrategia, ¿no? Si ya sea publicidad de pago, ya sea si voy a crear una página, qué métricas voy a medir para saber si estoy teniendo o no los resultados que yo espero, o cómo puedo ir mejorando, ¿no? Basado en esa medición. Así es, John. Definitivamente en todo negocio, y lo que mencionas es clave, ir viendo cómo va esa evolución. Medir, oye, cómo va la cantidad de ventas mes a mes, al año. Igualmente, el marketing es un punto clave, o sea, no podemos dejar de lado el control. Base de una buena administración es llevar ese control para saber, ok, la estrategia que estamos adecuando, a ver, si ya tengo una métrica, suponiendo al año, yo sé que en tal meses tengo más altos y en otros meses más bajos, a ver, entonces eso implica que yo debo quizás aumentar el presupuesto de mi campaña para obtener más clientes, saber si ha funcionado los del mes pasado o no. Y eso pues se logra a través de Facebook Ads en algunos casos, o ya más conocido como Meta. Y saber, eso sí nos da una idea de, oye, a ver, ¿cómo va nuestro negocio? ¿Funciona, no funciona? ¿Lo que invertimos nos está dando resultado? Y obviamente tener en cuenta que el costo de adquisición de cliente de tu presupuesto debe ir ahí puesto en mi publicidad, mi estrategia me va a dar resultados con el pasar del tiempo, ¿no? Es una prueba-error al inicio, sí, como todo negocio, hasta que tú definas también algo que en otro momento seguramente hablaremos sobre la imagen del negocio, toda una línea corporativa que va más allá. Entonces, obviamente ya hemos hablado de este punto y algo interesante sería qué tipo de contenido debo crear para atraer a mi audiencia. ¿Cuál es lo más resaltante hoy en día?
todo emprendedor debe estar creando ese tipo de contenido. ¿Qué tipo de contenido, John? Buena pregunta. A ver, hoy en día, pues, sí o sí hay que crear contenido. O sea, es obligatorio ya en 2024 la creación del contenido, ¿ok? Y no cualquier tipo de contenido. Eso es lo que dicen, ¿no? No sé si has escuchado, se dice mucho, hay que crear contenido de valor, ¿no? Siempre se menciona hay que aportar valor al cliente. Entonces, para eso, justamente hay que ver cuál es el dolor, el problema y las necesidades del cliente. O sea, es algo importante en la creación de contenido, en el tipo de contenido, conocer muy bien a tu cliente potencial. Y para eso es bueno conocer obviamente sus necesidades, preguntarles. Una de las estrategias, por ejemplo, que podríamos nosotros empezar a implementar, y eso yo lo recomiendo a todo emprendedor que empiece, es conversar con su cliente, y es más, todavía que no sea cliente, o sea, su cliente potencial, ¿no? Conversar con ellos, llamarlos o hacer una videollamada, preguntarles cuál es tu problema a la hora de hacer tal cosa, o ya has comprado anteriormente tal producto, qué es lo que te ha pasado. Entonces, hacerle una serie de preguntas, ¿ok? ¿No? O por qué buscas este tipo de producto, quisiera saber si ya tienes experiencia en el pasado, has comprado alguna vez este producto, este servicio. Entonces, de esa manera ir conociendo al cliente y en base a eso empezar a crear los contenidos aportando valor, ¿no? Resolviendo sus necesidades, resolviendo sus problemas. Por eso es importante conocerlo bien, bien a profundidad. Ahora, ¿qué tipo de contenido hago, no? Hago, bueno, el formato también está ahí. ¿Qué tipo de formato? Hago videos, hago solamente imágenes o solamente hago textos en mi artículo de mi página. Entonces, aquí yo recomiendo que se trate de hacer multicanal, es decir, que tratemos de hacer o multiformatos también. Es decir, tratemos de llegar en diferentes tipos de formatos, si es posible. ¿Ok? Por ejemplo, yo hago un artículo en mi sitio web. Es sencillo de hacer un artículo. Le pregunto a ChatGPT, hoy en día se puede asesorar a alguien, una persona, un emprendedor con ChatGPT. Le digo que me redacte un artículo y también yo le puedo dar un feedback a ChatGPT, es decir, le puedo dar mi punto de vista al ChatGPT y también me puede redactar según mi punto de vista, o sea, le puede agregar al contenido, ¿ok? Y mejora el artículo de un tema, cualquier tema que yo quiera compartir con mi cliente, ¿ok? Entonces, ChatGPT me da el artículo, me da bueno, me da el tema, como un resumen de 500 a 1000 palabras. Y ese artículo lo puedo poner en mi página web. Ya tengo creado un contenido en texto. Ese texto lo puedo convertir a guión. Es decir, le puedo decir a ChatGPT que me haga un guión de 60 segundos. ¿Qué pasa? Ese texto, ese guión, lo puedo convertir en un video. Le digo que me redacte para un video y hago un video de 1 minuto o más. Y ya tengo contenido para las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, donde yo quiera compartirlo, con un video de 1 minuto. O lo puedo hacer para videos más largos también, ¿no? Si hago un video de más de 1 minuto. Entonces hay que tener estrategias como multicanal y multiformato, si es posible, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Pero siempre Correcto, hacerlo de manera definitivamente. estratégica. Siempre hacerlo de manera Ahí está, estratégica. claro, teniendo bien en cuenta la estrategia, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero obtener también con ese artículo, video, ese Exacto. contenido que voy a lanzar. Obviamente que sea de interés, que le aporte valor, que yo creo bien, algo que aprendí,
tu negocio debe ser y dar el antídoto de lo que tu cliente está buscando o está adoleciendo, ¿no? Facilitarle mucho eso. Entonces, sí es muy importante eso. Y obviamente, oye, pues la inteligencia artificial, que ya hablaremos en otro podcast sobre esto, es una herramienta en la cual, si tú la sabes usar bien, te apalancas bien, como tú dices, le direccionas. O sea, la inteligencia artificial tiene un potencial tremendo, pero no va solo en pedirle y decirle tal cosa, sino direccionarla, guiarla, decirle cómo actuar y una serie de cosas. Te puede dar muy, muy buenos frutos y muy buenas ideas, porque ya dicen, oye, pues, ¿qué contenido genero? Este es mi negocio, pero yo no sé. Pues oye, ahí está la inteligencia artificial que te puede llenar de muchas ideas, pero a veces no sabes cómo usarla. Señores, 2024, tenemos que ponernos al día con eso. Ok, y Es bueno, como un asistente sí, tenemos correcto, a la totalmente, inteligencia artificial. totalmente. Hay que utilizar bien esos asistentes de inteligencia artificial. Y finalmente, John, algo clave que a veces la gente confunde, porque creen, ok, voy generando contenido y ya listo, pero a veces van mis ventas, a veces no suben, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la diferencia entre un marketing de pago y cuál es la diferencia de un marketing orgánico? Algunos cuando le dicen, ok, ¿qué es ese marketing orgánico? O mis resultados han sido netamente orgánicos y no de pago, o de pago me va muy bien. ¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es la diferencia en este caso? A ver, está bien hacer los dos tipos. Yo recomiendo hacer los dos tipos de marketing de pago y orgánico. El marketing de pago básicamente se basa en que tú pagues por la publicidad, pagues por llegar a tener visibilidad, ¿ok? ¿Y a quién se paga? Se paga a estas plataformas, ¿no? Como Meta, como TikTok, ¿no? LinkedIn. Entonces ellos nos dan pues el alcance que queremos o que podemos pagar para llegar a ese público ideal, ¿ok? Entonces tenemos las estrategias basado en el marketing de pago, ¿sí? Y también tenemos el marketing orgánico. Yo siempre recomiendo es trabajar las dos, ¿ok? El marketing orgánico es lo que yo hablaba anteriormente del SEO, ese posicionamiento en los buscadores, como Google, ¿no? Por ejemplo, de manera pues gratuita, ¿no? Trabajando ciertas palabras, o sea, ciertas palabras o conjunto de palabras de cómo busca tu público, ¿no? Cómo busca tus servicios o cómo buscan tus productos o qué, ¿no? O algo similar, ¿no? Búsquedas similares, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre en las estrategias trabajar los dos, tanto estrategias de marketing orgánico y estrategias de marketing de pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú estás siempre pagando siempre a Meta, por ejemplo, para conseguir clientes, vas a llegar a un punto de que te va a salir súper caro ya la publicidad. ¿Ok? Es decir, vas a depender solamente de ese camino y se va a llegar a incrementar tus costos en publicidad. ¿Ok? Es decir, no es recomendable depender de ese único tráfico de pago de un solo camino, sino que también tenemos que ir trabajando el tráfico orgánico. Y ojo que el tráfico orgánico también tiene que ver con las redes sociales. Es decir, las redes sociales yo hago un video y me da solito me da visibilidad orgánica, sin pagar. Solamente lanzo mi video y ya me da un alcance, ¿no? Claro, Entonces, a tus entonces, seguidores que tienes, ¿no? exacto. Entonces tenemos esas dos maneras. Lo bueno del marketing de pago es que te da resultados más rápidos, ¿ok? Es decir, puedes pagar y al cabo de 2, 3 días ya estás viendo resultados, ya te está llegando el cliente, ¿no? Básicamente, entonces es bueno trabajar las dos maneras. Claro.
Y ya hablaremos también una segunda etapa de este marketing digital, porque hasta ahí hemos tocado, por así decirlo, la base, y ya luego va en, obviamente, el proceso de venta, una vez que llegue ese cliente, Exacto. cómo utilizar esas herramientas digitales como los chatbots, inclusive, ¿no? Si bien uno puede ir CRM. generando contenido orgánico para los seguidores que uno ya tiene, alimentar con cierto contenido siempre, ya que en un momento, pues ese seguidor que quizás aún no es tu cliente, pero está interesado, va a decir, oye, mira, acá ya tienen esto nuevo, ya están implementándolo, genial. Entonces ya ahí ya va a ser nuevamente un cliente. Entonces, John, lo importante del marketing digital, y es muy amplio hablar de marketing, hay muchas cosas más en el tema de diseño, edición, todo un mundo, pero da una base para ustedes, emprendedores, empresarios, que sí o sí importante tener presencia en Internet, definir bien su estrategia de marketing para tener ese multicanal que nos ha descrito hoy día John, de tal manera que puedan aprovechar las herramientas digitales, contar con alguien que los guíe, que los oriente de tal manera y obviamente lograr esos resultados y que no vayan solamente en obtener un cliente, sino ir generando una relación comercial a largo plazo, porque ese cliente que pudo ser pagado o orgánico, en su momento también te puede recomendar. Y eso es la parte donde ya veremos luego del servicio de postventa, de cómo fidelizas a un cliente, no solamente con que te recompre, sino que te pueda recomendar. Y siempre va a Exacto. haber estrategias para lograr eso y hablaremos más adelante. Entonces, John, ha sido un gusto que nos hayas abierto luces alrededor de este tema y seguramente ya en una próxima edición hablaremos más porque en definitiva hay mucho, mucho que conversar acerca del mundo del marketing, la publicidad y en esta era digital que tenemos que estar cada día más al día, porque si no, nos quedamos, como dice ahí, parados y vemos las cosas y la gente pasar y oye, ¿qué pasó? Volteas y en un Sí, momento avanzó de una manera extraordinaria. Yo creo que con la llegada de la era digital ya estamos en el 2030. Todo se está acelerando, los procesos se están acelerando, todo alrededor de herramientas digitales, eh, herramientas de gestión empresarial, ayudan y facilitan muchísimo. Vamos más allá del trabajo y el control que se ha tenido antes a una innovación constante. Así que, nada, gracias John. ¿Algunas palabras claro. más para despedirnos? Bueno, nada, nada, muchas gracias por estar compartiendo también este contenido, por estar con nosotros, educándose también siempre. Bueno, y nada, un abrazo para todos. Listo, genial. Muy bien, muchachones, nos vemos en una próxima edición. Se despide su servidor James Hernández, John Colbert. Hasta la Nos vemos. próxima. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.